Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto. ¿Qué tal, César? ¿Qué hubo, Jorge? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar de Irán, del régimen iraní más que del país, y cómo la geopolítica a veces nos propone una lectura diferente a la de algunos expertos y de algunos periodistas, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, me surgió el tema porque desde hace un tiempo hay como que un ánimo distinto dentro de muchos geopolitólogos y comentaristas de relaciones internacionales con respecto a la guerra. Y creo que al principio habíamos advertido que para que una operación de esta tuviese éxito, si va a ser, digamos, prolongada en el tiempo, tiene que haber una coherencia entre lo que son, digamos, los intereses del gobierno, de la población y de las Fuerzas Armadas. Y si esa coherencia no existe, empieza a romperse con el tiempo la voluntad. Y justamente en un portal que se llama The Atlantic, que es un portal, bueno, ya por el nombre The Atlantic, del Océano Atlántico, estamos hablando de gente que es atlantista, es decir, pro OTAN, pro llevar la democracia más allá, un compromiso de Estados Unidos, no aislacionista, sino todo lo contrario. Y el autor del artículo es nada menos que Robert Kagan. Robert Kagan es uno de los máximos neoconservadores de Estados Unidos, es decir, aquellos que más bien promueven el intervencionismo de Estados Unidos en el exterior para defender, digamos, lo que son los valores de la democracia, el libre comercio, mantener a sus aliados. Un señor que de paso es judío y sionista, esposo de Victoria Nuland. Victoria Nuland fue nada menos que la embajadora de Estados Unidos en la OTAN. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque saca, y de paso, hasta hace poco, uno de los pocos propagandistas o defensores de la guerra de Estados Unidos en Irak. Es decir, cuando ya todo el mundo había perdido la fe, este señor todavía la defiende en Irak, el derrocamiento de Hussein. Porque este señor acaba de publicar un artículo que se llama Jaque Mate en Irán. Y dice, Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Y en el artículo, cuando lo vamos leyendo, él prácticamente ya la da por perdida y está diciendo que las únicas opciones que le quedan a Trump es o cantar victoria e irse, que sería muy malo para Estados Unidos, o buscar cambiar, digamos, el curso de la guerra, que podría terminar siendo todavía peor. Y esto es muy llamativo porque es un señor con larga, digamos, largo historial anti-régimen iraní, largo historial pro-intervencionista de Estados Unidos, y él se basa en un hecho muy específico, pero que es fundamental. Y esto es justamente geopolítico. Geopolítica es la influencia de la geografía en la política. El control de Irán en el estrecho de Hormuz. Hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que puede publicar el presidente Trump por las redes o lo que puede decir en una entrevista, lo cierto es que ese estrecho está cerrado y muy bien cerrado. Antes de la guerra pasaban por ese estrecho aproximadamente 120 buques metaneros y petroleros al día. Al día de hoy pasa entre 0 y 4 y tiene que ser por la vía que han trazado los guardias revolucionarios de Irán, por la que se le cobran un peaje. Estamos hablando de un peaje aproximadamente entre 2 y 3 millones de dólares por barco, dependiendo de la carga que tenga, pero más allá del peaje, que sería una fuente de ingreso fundamental para el régimen iraní, para reconstruirse y después mejorar su capacidad armamentística en el futuro, el detalle con este peaje es que Irán se reserva abusivamente, porque esto viola completamente el derecho internacional, se reserva el permiso a quien darle o no darle el permiso de paso por este estrecho. Y estamos hablando de un estrecho por el cual muchos países, a juro y porque sí, tienen que usar.
No hay, por ejemplo, como cuando cerraron Bab el Mandeb los hutíes, bueno, se bordea toda África y se llega a Europa o al Atlántico, se le agrega varios días al viaje, sale mucho más costoso, pero hay una alternativa. Pero cuando estamos hablando de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita, Kuwait, y vemos que este estrecho, si el barco no pasa por el estrecho, simplemente no llega al mar, o del mar no va a llegar a estos países. Es decir, Irán lo controla a su antojo. Y las únicas, digamos, los únicos esfuerzos que ha hecho Estados Unidos por quitarle el control a los iraníes han sido un fracaso, porque han logrado pasar algunos destructores de Estados Unidos, pero los iraníes han disparado. Disparan, digamos, cerca del buque, no disparan a hundir el buque, pero esto ha llegado un mensaje a los buques que están detenidos en el Golfo Pérsico y los que todavía no han llegado al Golfo Pérsico, es decir, los que no han pasado por el estrecho, de que si los iraníes se atreven a dispararle a un buque americano, aunque no lo hayan hundido, aunque no lo hayan dañado, si se atreven a dispararle a ese buque, quiere decir que pueden y tienen la voluntad. Y un buque, digamos, portacontenedores o petrolero no es un destructor de Estados Unidos, lo cual quiere decir que él sí será impactado y sí será dañado, como han habido los casos. Lo que hace que estas navieras no asuman el riesgo y simplemente no pasen por ese estrecho. Y cada día que el estrecho no pasa, es un día que hay menos petróleo y menos gas en el mercado internacional. Actualmente los precios están contenidos por encima de los $100 a través de una operación de manipulación del mercado que están haciendo los gobiernos, no solamente el de Estados Unidos, sino los occidentales, la venta masiva de las reservas y, digamos, comprar petróleo futuro, y eso los está manteniendo. Pero cuando vemos el precio del petróleo físico, es decir, el que se obtiene el día de hoy, las que obtienen el día de hoy las refinerías, está muy por encima de los 100, entre 150 y $160 por barril. Y cuando las reservas se gasten, pues evidentemente que habrá una subida exponencial. Aquí en Europa se piensa que ya para julio puede haber incluso racionamiento de gasolina. Es decir, si el estrecho no se abre para ese entonces, si Estados Unidos no hace una acción militar que cambie la tendencia actual, acá en Europa y posiblemente también en Estados Unidos empezará a haber un caos económico. Y esa es la carta que están jugando los iraníes. Ahora, ¿por qué yo digo todo esto y por qué soy un poco disruptivo? Porque muy a menudo se hace el análisis de que quien está ganando la guerra es quien está, digamos, proporcionándole más bajas al enemigo. Entonces se dicen, han muerto tantos iraníes, Estados Unidos e Israel han tenido éxitos tácticos que son innegables, que han matado a varios altos funcionarios iraníes y cabecillas de la Guardia Revolucionaria iraní. También se cita mucho, por ejemplo, la destrucción de la Armada iraní, pero estos son datos que hay que verlos con un poco de lupa. Primero, porque a pesar de que hayan acabado incluso con la cabeza del régimen, que fue Ali Khamenei y varios altos funcionarios iraníes, el régimen iraní ha demostrado tener una resiliencia muy asombrosa, al punto de que quien está sucediendo a Ali Khamenei es nada menos que su hijo. Y al parecer las figuras que están quedando dentro del régimen son todavía más radicales que las anteriores. Y eso quiere decir que desde un punto de vista ha sido un fracaso, a pesar de que tácticamente ha tenido éxito, no se ha logrado el éxito estratégico que ha sido el cambio de régimen. Si hablamos de que crear un escenario de crisis económica en Irán podría, y lo que está sucediendo evidentemente, podría desembocar en una caída posterior del régimen una vez que la población se levante. Y ese es justamente el cambio de estrategia que está haciendo Estados Unidos ahora a través del bloqueo naval, que está impidiendo que los iraníes, digamos, pasen el estrecho de Hormuz, porque evidentemente que al ser ellos los que los controlan, ellos sí van a poder pasar, pero lleguen al mar, al océano, y de ahí se lo vendan a China.
La idea es ahorcar al régimen iraní para que haya una crisis económica en Irán y la población salga a protestar. Pero estamos hablando de un régimen que no tendría ningún problema en masacrar a su población como ya lo ha venido haciendo últimamente en enero, y mucho menos en estado de guerra. Así que lo van a volver a hacer. Entonces, el éxito estratégico aquí estaríamos hablando de un cambio de régimen que de momento no se materializa. En contraposición, estamos hablando de un régimen que está ampliando sus exigencias, ahora controlando el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? En las guerras las ganan quien logra doblegar la voluntad del enemigo, no quien logra destruir más tanques y más barcos, sino quien logra doblegar la voluntad del enemigo o en su defecto aniquilarlo. Y en estos momentos no estamos en ninguno de los dos escenarios. Y si bien la voluntad de Israel no está siendo doblegada, y muchísimo menos será doblegada porque justamente es el actor que está ahí en el Medio Oriente, aquel actor que no está en el Medio Oriente sí peligra de verse su voluntad doblegada. Y hablo de Estados Unidos. Pasó en Vietnam y pasó en Afganistán. Cuando vieron que una guerra lejana les estaba saliendo demasiado costosa y la población empieza a verla con mala voluntad, es decir, la guerra empieza a hacerse impopular, la población empieza a elegir a los políticos que más bien la van a sacar de esa guerra. Y en una última encuesta que acaba de salir por YouGov.com, según esa encuesta, ya en estos momentos el 62% de los americanos piensa que esta guerra en Irán la perdió Estados Unidos o por lo menos inevitablemente la van a perder. Y estamos hablando de una guerra en la cual no se hizo un trabajo previo por convencer a la población. Lo que quiere decir que si esta guerra se reanuda, en estos momentos estamos en un cese al fuego, pero si esta guerra se reanuda y Estados Unidos da un paso al frente para desbloquear Hormuz, que en mi opinión no podría ser otro paso sino una operación terrestre, con todo, digamos, las consecuencias que ello implicaría, la población a medida de que vayan tomándose bajas, va a empezar a exigir más bien la retirada de Estados Unidos. Y si el régimen iraní queda en pie, pues serían ellos los que ganen, porque estamos hablando de un régimen que se mantuvo hasta el final. En, tanto en Afganistán como en Vietnam, Estados Unidos le impuso muchas más bajas al enemigo, tanto a los talibanes como al régimen del Viet Minh de los comunistas vietnamitas. Y sin embargo fueron ellos los que terminaron ganando la guerra. La diferencia, y es lo que dice Robert Kagan, y aquí yo lo apoyo en su apreciación, tanto las derrotas como de Afganistán como de Vietnam pudieron ser revertidas en el tiempo e incluso hasta ignoradas. ¿Por qué? Tanto Afganistán como Vietnam estaban en zonas geográficas que no eran tan importantes a nivel mundial y podían, digamos, echársele un poco de tierra. Y tampoco tuvieron tantas implicaciones geopolíticas. Pero Irán está en el Medio Oriente y controla nada menos que el tránsito de todos los hidrocarburos que de ahí salen. E inclusive ciertas alternativas que se comentan, como por ejemplo el puerto de Jeddah en Arabia Saudita o un puerto que tienen los Emiratos Árabes directamente al Golfo de Omán y evitarían el estrecho de Hormuz, quedan dentro del área de los misiles y los drones iraníes. Así que pueden ser igual atacadas y a estos países solamente le quedarían el estrecho de Hormuz. Pero fundamentalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se presenta ante el mundo con una premisa. Yo soy el garante del comercio mundial. Yo soy el país que va a tener la gran armada. Soy el sucesor de la Gran Bretaña. Y literalmente así se siente. Soy el sucesor de la Gran Bretaña. Mis barcos van a estar en los océanos, en los mares. Yo soy el que va a, digamos, garantizar, ¿no?, de que nadie interrumpa este comercio. En contraposición, para eso deberían usar el dólar. Y de ahí viene el uso del dólar internacional. Por eso es que el dólar se usa tanto. Si un país, una potencia de segunda categoría como Irán,
demuestra al mundo que ya Estados Unidos no es el garante del libre comercio y de la libertad de navegación. Y más aún, esta potencia de segunda categoría le dice al mundo que ellos pueden, digamos, de forma unilateral, alterar el derecho internacional marítimo al anexionarse un paso natural para cobrar peajes y extorsionar y hacer actos de piratería. Aquí entramos a un escenario sombrío en el cual Estados Unidos ya no es el garante de ese comercio, lo cual implica que ya no es la gran potencia que decía ser, y para eso ya no tendría sentido usar obligatoriamente el dólar, se podría usar cualquier otra moneda. Esto aceleraría la desdolarización y le transmite un mensaje a otras potencias de que pueden hacer lo mismo que está haciendo Irán. Y aquí voy al caso de China. Yo no creo que China vea con tan malos ojos lo que está haciendo Irán en el estrecho de Hormuz. A pesar de que China se alimenta, digamos, del petróleo y el gas que viene del Medio Oriente, porque justamente China, en su visión, una vez que se reunifiquen con Taiwán, piensan establecer una especie de peaje por el estrecho de Taiwán, por donde pasa nada menos que el 30% del comercio global. Entonces, ¿a qué punto estamos? La cumbre entre Trump y Xi Jinping debió haberse hecho en marzo. Fue pospuesto por la guerra. Una vez que la guerra se empantana, tuvo que ser pospuesto y ahora Trump va a China esta semana, nada menos que en mayo. Y va con muy malas cartas porque no ha podido reabrir el estrecho de Hormuz. Y no solamente que no ha podido reabrir el estrecho de Hormuz, sino que sus bases en el Medio Oriente fueron atacadas. Y esto le transmite un mensaje también a los aliados árabes de Estados Unidos. Estas bases no impiden que seas atacado por Irán, más bien puede ser, digamos, un blanco fácil y también se está demostrando que Estados Unidos no tenía la capacidad de defenderla. En contraposición, China va con muchas cartas porque China no está en el Medio Oriente, China no está luchando en el Medio Oriente, China es el gran comprador. De paso, China tiene relaciones diplomáticas con todos, tanto con Israel como con los árabes, como con Irán, y realmente no está perdiendo nada con esta guerra. Y no sé realmente mucho que van a negociar Estados Unidos y China, pero en estos momentos China está en una posición muy cómoda. De hecho, hace unos 2, 3 años, si mal no recuerdo, fueron los que lograron que Arabia Saudita e Irán iniciaran un proceso de normalización de sus relaciones. No sé si podrán hacerlo en esta ocasión, pero evidentemente que Estados Unidos está mostrando como el actor en el Medio Oriente que no pudo controlar sus acciones. Y aquí vamos a una duda que tenemos. ¿Por qué sucedió todo esto? Desde mis tiempos de estudiante en la universidad, siempre se dijo que si hubiese habido una guerra o si habría una gran guerra en el Medio Oriente, las primeras acciones de Irán serían con sus misiles atacar las instalaciones, digamos, productoras de petróleo y de gas de sus vecinos y cerrar el estrecho de Hormuz. Y llegamos a esta situación en la que Estados Unidos no estaba preparado. Hay informes, bueno, eso lo dice la prensa, pero parecen bastante creíbles, de que Estados Unidos, perdón, de que Trump tomó esta decisión a puerta cerrada con Steve Witkoff, su amigo personal, y su yerno Jared Kushner, y entre ellos tres tomaron la decisión, un buen día, junto con Benjamin Netanyahu, de iniciar la guerra. Y que muchos de los asesores de Estados Unidos no fueron, digamos, consultados. Y es muy probable, el subsecretario de guerra de Estados Unidos, es decir, el viceministro de la defensa, se llama Bright Colvin. Él no es un improvisador. Yo he interactuado con él mucho antes de que él fuera nombrado subsecretario de guerra y en muchas ocasiones él habló de Irán. Y en las cosas que él decía es, si hay una guerra, Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz. Él nunca estuvo a favor de atacar al régimen iraní. Y de hecho, mucha gente lo miraba con desconfianza. Pero él decía, si hay una guerra, esto no va a ser fácil, tenemos que prepararnos para una guerra larga, e Irán va a atacar justamente aquí, justamente lo que hizo. Así que me da la impresión de que este señor no fue consultado y mucha gente no fue consultada. Creo que Trump quiso replicar lo que sucedió en Venezuela y llevarlo al escenario iraní. Ahora bien,
Yo no soy tan pesimista como otros, y por supuesto estoy mostrando un escenario un tanto pesimista, pero no tanto como otros. Yo no creo que, por lo menos en el caso israelí, esto tenga, digamos, consecuencias incluso existenciales. Creo que Israel no es el mismo de los años 50. Al día de hoy, Israel tiene un poder militar suficientemente fuerte como incluso para que las victorias amargas o resultados que no son victorias puedan, digamos, ser aguantables en el tiempo e inclusive al final tratar de darles la vuelta. Hay resultados mixtos si este escenario se llega a dar. Estamos hablando de un escenario muy malo para el poder militar norteamericano y sobre todo geopolítico a nivel global. Pero, por ejemplo, a nivel israelí, estamos hablando que Hamas no pudo ser de ayuda para Irán. Quiere decir que es muy probablemente los iraníes que ahora su infraestructura ha sido bastante, digamos, atacada y, digamos, el país como tal ha sido bastante bombardeado, van a necesitar usar sus recursos para reconstruirse ellos y no tanto desperdiciarlos en la mal llamada causa palestina. Y muy probablemente jamás empezará a recibir mucho menos apoyo iraní. Muy probablemente incluso el Hezbollah tendrá que recibir muchísimo más apoyo que hacia Hamas, porque es también otra milicia que ha sido bastante golpeada, en este caso por Israel, que tendrá que reconstruirse. E Irán va a tener que priorizar sus recursos, inclusive aún así vengan del cobro de peaje en el estrecho de Hormuz. Entonces estamos hablando de, digamos, unos escenarios con, hasta el día de hoy, la guerra no se ha acabado, pero hasta el día de hoy, con unos resultados mixtos. El otro detalle es que si bien el régimen iraní con la nueva gente que está es todavía más radical que el régimen iraní con Ali Khamenei, los nuevos guardias revolucionarios tienen una visión estratégica un tanto distinta. Ali Khamenei se concentraba demasiado en el financiamiento de milicias y redes por todo el Medio Oriente. Los nuevos guardias revolucionarios consideran que el verdadero poder de Irán está en el desarrollo de sus capacidades convencionales. Entonces, es probable que estos guardias revolucionarios más bien se enfoquen en su capacidad misilística y, digamos, construir una fuerza aérea más poderosa e inclusive una marina más poderosa y dar mucho menos dinero a las milicias. Desde ese punto de vista, pues creo que le llegaría menos dinero a los grupos palestinos, que, repito, han demostrado ser bastante incapaces para hacer algo en favor de Irán. Es decir, Irán ha malgastado todo su dinero en los palestinos y de retorno no hay absolutamente nada. Pero bueno, eso se verá muchísimo más adelante. El hecho que le quiero transmitir a la audiencia es que pues tengo una visión un tanto distinta, tanto lo que podría ser un escenario bastante pesimista, que no lo creo así, como el escenario súper optimista en el cual se ve que el régimen iraní está siendo destruido. Creo que más bien en vista de muchas improvisaciones y un esfuerzo de guerra que no estaba bien planificado desde el principio, puedes terminar siendo todo lo contrario. Creo que incluso un régimen que estaba a punto, o bueno, no digamos que a punto, pero bastante tocado en enero, puede verse fortalecido, incluso desde un punto de vista popular, ¿no? Creo que las guerras y los bombardeos, y sobre todo cuando están mal planificados, muchas bombas han caído en zonas civiles, inclusive en una escuela que mató a más de 170 niñas. Eso termina transformando, digamos, la visión que tienen muchos ciudadanos de pie, tanto del régimen como de la supuesta ayuda del exterior. También creo que estos, digamos, va y viene de Trump, que en un momento dice que quiere un cambio de régimen, luego dice que lo que quiere es negociar con el régimen y llevársela de maravilla, como está pasando con Venezuela, hace que muchos iraníes puedan sentirse traicionados. Bueno, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo yo saliendo a la calle, arriesgando mi vida, cuando este señor puede
perfectamente negociar con el ayatollah. Incluso llegó a decir que él lo que quería era controlar el estrecho en conjunto y le dijo a la periodista, bueno, será gestionado por mí y por el ayatollah. Creo que ese tipo de comentarios pega, pero eso demuestra justamente cuando no hay una preparación de antemano y eso lleva consecuencias. Pero en el caso de Israel, muchos, digamos, en el Medio Oriente sueñan con una derrota de Israel y que lo van a erradicar. Israel no es el Israel de los años 50. Al día de hoy, inclusive podría tener, digamos, traspiés y aún así recuperarse. Es un Israel muy distinto. Es un país que llegó para quedarse y eso lo tienen que asumir sus vecinos. Sus vecinos, incluso aquellos que no lo quieren asumir. Entonces, desde este punto de vista, yo le digo a la audiencia que no se sienta tan intranquila con el análisis que estoy haciendo, porque inclusive con un acierto geopolítico que está haciendo Irán controlando el estrecho de Hormuz, al día de hoy estamos muy lejos del fin de Israel. Solo que no estamos en un escenario tan optimista como el que se vendió a principios de marzo. Pero a pesar de todo, la guerra no ha culminado. Tenemos que ver cuál va a ser la próxima carta que va a sacar Trump. Creo que él, por su legado histórico, no lo puede dejar así. A pesar de que, pues, creo que él no quiere meterse en una guerra larga y a gran escala. Más bien pensó que esto iba a ser algo rápido. Pero soy un poco pesimista porque no sé de qué forma podría él lograr cambiar, digamos, la tendencia de esta guerra y quitarle a los iraníes el estrecho sin hacer que los estadounidenses paguen un costo alto. Y como lo expliqué, el pueblo norteamericano no estaba preparado para esta guerra, ni siquiera se le había preguntado su opinión y muy probablemente ya sea tarde para hacer un cambio en la percepción. Pues te agradecemos mucho, César Sabas, este análisis tan profundo y a veces alternativo a los que estamos escuchando estas últimas semanas. Y bueno, estaremos pendientes de lo que sucede y también de vez en cuando acudiremos a ti para tratar estos temas, no solamente en el ambiente de Irán y el conflicto este, sino en general de la geopolítica. Muchas gracias y hasta la próxima. Es todo un gusto.